tardes, bienvenido a la asignatura Teoría Económica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. La teoría económica busca conocer cómo funcionan los diferentes agentes económicos, cuál es la relación que existe entre ellos y por lo tanto qué consecuencias tiene el comportamiento de cada uno de ellos dentro de la economía. Para poder entender el funcionamiento vamos a comprender unos conocimientos básicos de la economía, tal como es el principio de la escasez. Este principio de la escasez es el que nos habla que en todo proceso económico, en toda economía, existe una cantidad de recursos limitados, que son los que son utilizados para poder satisfacer una cantidad de necesidades ilimitadas. Es decir, siempre vamos a estar por debajo de la demanda existente en algunos de las necesidades que hay entonces en la sociedad. De allí que se necesita poder entonces estudiar cómo administrar de forma correcta dichos recursos y así poder satisfacer las necesidades que se están presentando en el entorno y con ello garantizar también de que las personas al no tener una disponibilidad de para satisfacer dicha necesidad puedan entonces elegir en una serie de alternativas. Y allí entonces viene un proceso de decisión y de cómo voy entonces yo a utilizar esos recursos que están disponibles. En este principio de escasez, pues se observa que hay una mayor predisposición a intentar adquirir productos o servicios con una disponibilidad limitada. Es decir, a medida que van creciendo la población, los recursos se hacen aún más limitados y por ende las personas buscan poder adquirir dichos productos. Entonces, ahí donde se ve esa necesidad, ya pasa en algunos casos de ser básica a una satisfacción propia de poder entonces de querer adquirir ese producto. También en algunos casos hay una concesión de que al poder adquirir productos que son difíciles, pues es mejor o tiene un mayor valor. Cuando vemos la principal causa de la escasez, las personas entonces comienzan a buscar otras alternativas. Cuando los productos comienzan a escasear, estos van entonces a afectar directamente el mercado y por ende el sistema económico. Hay muchas variables que están relacionadas entre ellas y son las que van a decir cómo se está comportando dicho mercado, cómo se está comportando la economía y quiénes son los que están afectando dichos indicadores. Por eso, la economía divide o las teorías están divididas en las teorías para la microeconomía y para la macroeconomía, donde la microeconomía estudia a las agentes de forma individual, cómo estos están entonces afectando a mi entorno, es decir, cómo la empresa, vamos a colocar un ejemplo, la empresa manufacturera del área de calzado, cómo se está entonces comportando la empresa del calzado, cómo está afectando entonces los indicadores económicos, qué influencia tiene entonces esta empresa dentro de la economía y cómo es su actividad dentro del mercado. Ahí es cuando entonces hacemos el estudio de la economía de forma micro, es decir, de un grupo o de un agente económico específico. Cuando ya vamos a estudiar la economía desde el nivel macro, o hablamos de macroeconomía, es en el momento que la estudiamos de forma general. Estos afectan de forma general a todo el sistema económico y con ello
se pueden entonces establecer una serie de variables que van a permitir a mí determinar si hay un crecimiento económico. Por ejemplo, cuando analizamos el Producto Interno Bruto, en él podemos determinar si la cantidad de bienes y servicios que se están produciendo son los necesarios para satisfacer las necesidades existentes. Otro punto importante dentro del principio de la escasez es que si no se hace un uso adecuado de los recursos, esas necesidades no se van a poder entonces satisfacer en ningún momento. Así utilice por completo todos los recursos, los mismos no se van a poder entonces satisfacer y por lo tanto va a seguir existiendo ese problema. Otro aspecto importante a entender en la escasez es que este me va a mí afectar directamente el precio de los productos en el mercado. Si tenemos escasez es porque hay deficiencia y aquí va a afectar directamente entonces el mercado y va a afectar directamente el precio del mismo. Lo que conlleva a que en un momento de crisis o en un momento determinado, las personas con mayor poder adquisitivo son los que van a poder entonces adquirir dichos productos o recibir los servicios que requiere. ¿Por qué? Porque son los que van a poder pagar los costos de los mismos. Hay una idea, ¿sí?, que existe de que la pobreza está relacionada con la escasez y es un error. La causa de la pobreza no es la escasez. La causa de la pobreza es no conocer la escasez y por lo tanto no respetar dicho proceso. Es decir, si las personas entendieran que al incrementar los precios de los productos, ¿por qué? Porque tienen un poder adquisitivo y con él entonces pagan el monto que el comerciante establezca, dado lo limitado de los mismos, no harían dicha actividad, dado que estarían afectando a un grupo de poblaciones que al no tener suficientes recursos y encontrarse en pobreza, entonces no pueden adquirir los mismos. Vuelvo y lo repito, pero la pobreza no se da por la escasez, la pobreza se da es por la baja disponibilidad de dinero, ¿sí? La baja adquisición, el poder adquisitivo que tiene la población y por ende no puede entonces optar a ciertos recursos, no puede optar a ciertos servicios y por lo tanto en sus condiciones de vida no van a estar conformes, no van a estar satisfaciendo las necesidades que tienen para poder vivir sanamente, para poder vivir correctamente. Aquí podemos entonces ver que esa escasez y las necesidades existentes nos conlleva a lo que es el problema económico. Ese problema económico nace siempre de esas necesidades. Si tenemos entonces, como ya lo mencioné, aspiraciones ilimitadas y los recursos son limitados, debemos entonces establecer qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Hay una serie de preguntas que nos debemos plantear para poder entonces hacer ese uso correcto de los recursos. Ahí ya intervienen entonces todos los procesos, todas las áreas de la economía, todos los sectores económicos y algo que es muy importante que son los factores económicos. Si tenemos un manejo correcto de todos esos recursos, entonces podemos decir que vamos a satisfacer las necesidades. Las preguntas que nos debemos plantear es el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué debemos entender de estas preguntas? Partimos de una necesidad.
Esa necesidad, vamos a colocar un ejemplo, necesitamos cuadernos. ¿Por qué? Porque se está haciendo un proceso educativo. Por lo tanto, necesitamos cuadernos. Para poder saber qué tipo de cuadernos y cuántos cuadernos vamos a producir, vemos los indicadores económicos, los indicadores demográficos, donde ahí se observa la pirámide poblacional y en ella la distribución que hay de la población. Así, si vamos a hacer cuadernos para el nivel básico, es decir, para primaria, podemos ver cuántos niños hay en el país y con ello poder tener una idea de cuál es la cantidad de productos que vamos a elaborar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? Cuadernos para los niños. ¿Cuántos cuadernos? Acorde a las necesidades o a los indicadores demográficos, y también podemos ver otros indicadores como la cantidad de niños inscritos en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y con ello podemos tener una idea de cuál sería la demanda de dicho producto. ¿Cómo producirlo? Ahí es hacia qué vamos a ir. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Cuáles nuestros consumidores? ¿Personas de bajos recursos o personas con altos recursos? Entonces, con alto poder adquisitivo. Si son para bajos recursos, tenemos que hacer un cuaderno donde las hojas, donde el costo del mismo sea menor y así ellos lo puedan entonces adquirir. No podemos entonces hacer un cuaderno lujoso, dado que ese no lo va a poder adquirir la población y por lo tanto no se va a poder llevar a cabo esa satisfacción de el cuaderno para poder asistir a las clases. Eso me responde a mi última pregunta, entonces, ¿para quién lo voy a producir? Otro punto importante es en qué momento lo voy a producir. Si está establecido, en el caso de Venezuela, que las clases comienzan en el último trimestre del año, debemos comenzar con la producción en el primero o segundo trimestre, dependiendo de los tiempos de elaboración del producto. No, y que este esté a la venta antes de los inicios de clases. No podemos entonces dejar la producción para a mitad del proceso de las clases, sino los niños no van a tener el cuaderno a tiempo al inicio del periodo escolar. Entonces, debemos estar claros con estas preguntas, el qué y cuánto producir, nos lo va a decir la demanda que existe, el cómo producirlo, ya entonces, ahí ya vimos si para quién lo vamos a producir, entonces, cómo lo vamos a producir, si nuestro mercado, si los clientes, si el consumidor final tiene alto o bajo poder adquisitivo y con él entonces los productos van a tener o el servicio que estamos ofreciendo vamos a tener entonces unas características específicas en el mismo. Y de esta forma entonces ya nos establecemos qué es lo que vamos entonces a ofertar en el mercado. Esa oferta entonces va a depender ahora de unos factores económicos que son los que van a poder permitir que se lleve a cabo esa actividad. Sean estos productos de primera necesidad o recursos escasos, como ya lo hemos estado conversando, donde lo limitado de las materias primas y de ciertos insumos, entonces vamos a establecer unas cantidades máximas de producción y unas cantidades mínimas de producción que son los que van a estar presentes dentro y ahí entonces se interconectan todos los procesos, todos los sistemas y el buen desempeño o el uso de cada uno de ellos depende que el resultado final sea el esperado. Entonces, como lo estaba mencionando, estos factores económicos que son indispensables para llevar a cabo todas mis actividades en los diferentes sectores de la economía son el trabajo, la tierra, el capital, la organización, ¿sí? Pero los principales
son el trabajo que corresponde a la mano de obra. Esa mano de obra tanto calificada como no calificada, que que son los que van a realizar las diferentes actividades y son los que garantizan que el producto final o el servicio prestado sea correcto y acorde a las necesidades que están latentes en el entorno. La tierra, por lo tanto, es el lugar donde se lleva a cabo esa actividad económica. Si es del sector primario, entonces, ¿dónde se hace la siembra? ¿Dónde se cría el ganado? ¿Dónde se extraen los minerales? Si es del sector secundario, donde hay manufactura y hay producción, es donde se establece la empresa, se procesa las materias primas y se elabora un producto final. Si es el sector terciario, donde hablamos de un comercio, de un intercambio comercial, también está el sector bancario, entonces, ¿dónde se establecen esas empresas de servicio que me van a permitir a mí entonces satisfacer mi necesidad, ya sea de índole financiero o un servicio de traslado de la mercancía? ¿Sí? ¿Dónde se va a establecer esa empresa? También es donde se establecen las diferentes instituciones educativas. Por lo tanto, debemos entonces tener un área donde desarrollar la actividad, personas que la realicen, y por ende, tener un capital disponible que es el que me va a mí entonces poder permitir que cumplir con los compromisos adquiridos, tanto a nivel administrativo, con los obreros, con todo el personal que interviene dentro del proceso y poder también entonces adquirir la materia prima que es necesaria o pagar los servicios necesarios para yo poder entonces tener mi actividad. Aquí también se habla, entre estos factores, que se debe tener un espíritu emprendedor, se debe entonces estar organizado, es otro factor importante. Si no estamos organizados, si las personas no tienen ese espíritu de liderazgo, donde realmente lleven a las personas, las motiven a realizar las actividades tal y como se ha planificado, todos esos recursos no se van a utilizar eficazmente ni eficientemente y por ende los resultados van a ser incompletos o incorrectos. Entonces, vimos que viene una necesidad. Esa necesidad, entonces, es lo que vamos a llamar la demanda. Esa demanda, entonces, una demanda de productos o una demanda de servicios que se da en un momento dado. Se dice que a menor demanda, los precios son más altos y a medida que la demanda, los precios tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque es el mercado, entonces hay más personas dispuestas a comprarlo y por lo tanto se puede entonces hacer esa disminución del precio en un momento en el mercado, dado ese incremento de la demanda. En cambio, cuando hablamos de la oferta, es cuando ya vemos si la empresa, esos factores económicos de tierra, capital, de trabajo, son suficientes para poder entonces colocar en el mercado la cantidad de productos que se están demandando o van a estar por debajo de los productos que se están necesitando para satisfacer las necesidades. Aquí en la ley de la oferta dice que al existir un incremento de los precios, va a existir entonces una disminución de la cantidad de productos. ¿Qué quiere decir? Si vemos que la demanda empieza a incrementar, es decir, hay mayor cantidad de demandantes y la oferta también se incrementa, entonces los precios pueden bajar porque hay mayor cantidad de productos en el mercado. En cambio, si la demanda se incrementa, pero la oferta disminuye,
ahí en ese momento los precios se van a incrementar. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad. Y caemos entonces en lo que dice la ley de la escasez. La ley de la escasez, entonces tenemos una cantidad limitada de productos para satisfacer una cantidad ilimitada demandada, y por ende, entonces, los que tienen el mayor poder adquisitivo son los que van a poder entonces comprar o pagar el servicio prestado. ¿Sí? Y ahí debemos entonces tener en cuenta que siempre todo lo debemos equilibrar. Debemos equilibrar el mercado, debemos equilibrar donde se crucen la oferta y la demanda, y en ese punto donde se cruza la oferta y la demanda, porque es necesario conocer este punto, porque a partir de ahí vamos a saber si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Ese punto de equilibrio, ¿dónde lo conseguimos? Donde la oferta y la demanda se cruzan, es decir, la cantidad demandada y la cantidad ofertada es la misma. Ahí vamos entonces a ver que lo que está por encima de este punto, donde se está cruzando la oferta y la demanda, en ese punto específico se va a tener un excedente. Si estamos por debajo de ese punto, vamos a tener un excedente. En este caso vemos la gráfica del excedente, es decir, el punto, el precio en el que estamos analizando en este momento, el producto está en un precio específico. Ese es otro aspecto importante a analizar en el punto de equilibrio, que la cantidad demandada y la cantidad ofertada están en un punto específico, es el mismo, es igual y corresponde a un precio específico también. Si el precio está por encima de ese punto de equilibrio y estamos en la zona que está superior a la intersección, ahí vamos a conseguir un excedente. Aquí, en este caso, si el precio empieza entonces a incrementarse, si la oferta comienza a incrementarse, lo lógico es que el precio en el mercado pueda tener una baja, dado que las cantidades demandadas entonces van a ser menores a las ofertadas, y de esta forma el mercado me va entonces a mí a llevar a que disminuya los costos de venta del mismo, siempre y cuando yo garantice los costos totales de producción y las personas entonces adquieran el producto, y así yo poder garantizar entonces el funcionamiento de la empresa. Caso contrario, si estamos por debajo de la intersección, ahí, como ya lo había mencionado, hay una escasez. Entonces, si el precio está por debajo del punto de equilibrio, estamos dentro de la zona de escasez, y en este momento la cantidad de productos demandados va a ser mayor al de la oferta, y aquí entonces el precio va a tender a ser mayor, es decir, se va a incrementar, dado que en proceso de escasez el precio siempre se incrementa. Y cuando el precio es igual al del equilibrio, pues ahí estaríamos hablando entonces de un mercado estable. Es lo que se busca, pero hay muchas variables económicas que no permiten que este punto sea un funcionamiento continuo, sino que siempre va a estar dependiendo de las capacidades de la empresa para ofertar y de la capacidad de los consumidores para poder demandar y adquirir los bienes y servicios. Algunas de las referencias para analizar y ver del tema que hemos conversado hasta el momento, y si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran entonces ampliar lo que hemos visto, pues están abiertas las. Profe, ese material se consigue en el aula virtual. Es que no hay nada en su materia.
Sí, todo el material se está cargando en el aula virtual y la presentación, esta presentación, va a estar también cargada en el aula virtual para que la pueda ver en cualquier momento. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, hasta el momento pues estamos todos que es un nuevo tema. Así Ok, que perfecto. Algo bueno, ya que estamos finalizando la clase, las actividades van a estar cargadas, ya está cargado el plan de evaluación. Se puede observar y ve que son 4 actividades. En ella hay trabajo de investigación. Cuando hablo de trabajo de investigación, pues entonces investigar cada uno de los conceptos, investigar cada uno de los temas que hay presentados y los mismos se pueden ampliar con dibujos, con gráficos, con tablas, hacer comparaciones de datos y de tal forma de que eso me permita a mí entender ese concepto o ese tema que estoy investigando. Cuando se habla más de un trabajo teórico práctico, es conocer todos esos aspectos teóricos, pero presentar la aplicación del mismo. ¿Cómo entonces yo voy a analizar ese tema? ¿De qué forma como profesional entonces lo voy a aplicar en un momento dado? La infografía pues sí es presentar una información que me permita entonces mi entender a través de palabras y texto e imágenes ese contenido y saber a qué se refiere ese tema. Y en el caso del ensayo sí ya es más un análisis. En él pueden citar un autor, pueden citar un libro, sí, diferentes, un especialista en el tema, pero lo que se requiere es el análisis por parte de ustedes. Eso es lo importante, que ustedes entonces hagan su interpretación del tema y con eso pueden entonces generar ese conocimiento que queremos en ese aspecto o en ese tema. ok, perfecto, profe. Sí, Gracias. ya a la orden. Voy a cargar entonces los links para que puedan empezar a cargar las actividades y como ahí lo mencioné, hay diferentes fechas de entrega y lo pueden entonces ir realizando y así se planifica. Bueno, si no hay más dudas, espero haya sido de agrado de ustedes esta pequeña introducción de la economía. Sé que el tema a veces es un poco fuerte, a algunos no les parece interesante, pero son cosas necesarias del día a día, tanto en lo personal como en lo profesional y para todas las empresas, tener estos conocimientos básicos y así garantizar su buen funcionamiento durante todo el ejercicio fiscal. Bueno, muchas gracias, feliz tarde, que estén muy bien. Profe, una preguntita rapidita. Dígame. ¿Siempre nos los lunes a esta hora? No, ¿Cómo? la coordinación informa de cuándo es el día de la actividad. Entonces, puede variar el día dependiendo de la disponibilidad y de la planificación en coordinación. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien.